estas funciones justamente. Por eso es importante lembrar cuál es la función pessoal. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de que es la insuficiencia renal crónica pessoal. La insuficiencia o la enfermedad renal crónica, mejor dicho, ¿verdad?, es el deterioro progresivo e irreversible del rim, o sea, que se descompone y ya no hay vuelta atrás. ¿Ok? Por eso lo clasificamos como una enfermedad renal crónica, que puede ser una lesión renal crónica o una insuficiencia renal crónica. ¿Ok? Que va a deteriorar todas las funciones renales y por consiguiente va a acarrear varios problemas de salud. No solamente no habla de facilidad, sino en lo la enfermedad renal crónica es el deterioro progresivo e irreversible de las funciones renales. Bien, cuando hablamos de una insuficiencia o una enfermedad renal crónica pessoal, cuando tenemos la presencia de reducción de la tasa de filtrado glomerular menor a 60 por un promedio de 3 meses. Sí, y por favor, igual o mayor a 3 meses, o sea, la presencia persistente va a tener al menos 3 meses de alteración, ya sea estructural o funcional. O sea, yo puedo tener dos formas o dos causas. ¿Está bien? Puede ser por una alteración de la función del riñón o inclusive por una alteración de la estructura del riñón. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener alteración de la estructura, pero mi función puede estar ok, o sea, puede estar funcionando bien el riñón, pero estructuralmente ya está destruido. ¿Qué significa eso? Que nada más está compensando, pero esa parte destruida ya no va a volver a funcionar. O sea, ya dio muy bien esa parte del riñón. ¿Okay? Me hace recordar ahí una pausa de agregar uno o dos imágenes de ultrasonido de un riñón normal y un riñón con glomerulosclerosis, que serían las alteraciones estructurales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo voy a verificar eso? O sea, yo tengo que tener, para hablar de insuficiencia renal o una influenza renal, na verdade, crónica, tiene que ter alteração da função renal ou da estrutura renal por pelo menos 3 meses. Aí eu posso falar de uma doença renal crónica. ¿Ok? ¿Cómo? Se van a manifestar por indicadores de lesión renal. Aquí ya les voy a hablar entre ellos las principales, es la albuminuria, o albumina, la eliminación de albumina, ¿está bien? Una tasa de filtrado glomerular menor a 60 ml minuto por 1,33 metros cuadrados, ¿no? O sea, menor a 60. ¿Cuánto es la tasa de filtrado glomerular normal, pessoal? 100 a 120. 100, 120 es lo normal. ¿Está bien? Pero ¿por qué hablamos acá 60? Porque en realidad la enfermedad renal crónica tenemos una estratificación, que es la estratificación de Cadillo, que es una estratificación que se estratifica por la tasa de filtrado glomerular, que se estratifica como estadio 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, y por la clasificación de albumina, que es A1, A2, A3, que da que tener los valores. ¿Está bien? Y normalmente el estadio 1 normalmente es la tasa de filtrado glomerular menor a 90. En el estadio 2 es ahí entre 60 a 90. Aquí el estadio 3 normalmente se a 60. Entonces ahí ya es considerado como una insuficiencia renal
Los anteriores nada más son lesión renal, no hemos llegado todavía a una insuficiencia renal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo voy a saber si mi paciente está con una enfermedad renal crónica, teniendo una alteración de albumina por mayor de 3 meses o una alteración de la tasa de afectado glomerular menor a 60? Bien, la disminución de afectado glomerular se debe a qué? A la pérdida progresiva del número de ¿qué? Nefronas funcionantes. ¿Qué son las nefronas? Unidad funcional estructural. ¿Qué es lo que pasa? Se esclerosan. Se esclerosan. ¿Por qué? Porque normalmente empiezan a fallar algunos, entonces otros compensan y con el tiempo van esclerosando. Acá, albumina, creatinina, renina también puede estar, pero el principal de todo es la albumina. Bueno, los otros pueden estar elevados por otras causas, el más específico es la albumina. Entonces, el principal es la albumina. Pues los otros también se usan, pero los otros pueden estar elevados por otras dolencias. Ok, entonces, crónica necesitamos ¿qué? Alteración de la función o de la estructura renal, por lo menos que sea 3 meses, sea mayor a 3 meses. Que vamos a tener una pérdida de la función renal o un daño renal. La pérdida de la función renal normalmente es progresivo e irreversible, que va a llegar a afectar ¿o qué? La tasa de afectado glomerular que va a ir disminuyendo. Que al principio no disminuye porque es compensado, pero esa compensación lleva ¿a qué? A un daño renal. Vamos a ver con los marcadores de lesión. Perfecto. Y aquí está la clasificación, pessoal. Cadillo. En español sería cadillo. Cadillo y cadillo. Ok, esto me va a indicar normalmente un plan de acción para cada uno, ya dice, ya me indica el cuadro. Por ejemplo, vamos a clasificar la categoría según la tasa filtrada glomerular y la categoría según la albuminuria. Esto me va a indicar la disfunción renal y esto me va a indicar la alteración o lesión renal estructural. Entonces, G1 hasta G5. Lo que tenemos que saber bien es el G1, normalmente el que está normal o levemente alterado. Y el G5 es cuando la tasa de filtrado glomerular está menor a 15 personas. O sea que ya no está filtrando nada. Nada de nada. O sea que ya está bien fugido. Está bien, entonces, normalmente el G1 es que es igual a mayor a 90. Y normalmente esto, el diagnóstico y tratamiento, hay que ver la causa de esa enfermedad, ¿qué le está causando que disminuye la tasa de filtrado? No, no hizo. Si son factores reversibles, si tienen una comorbilidad o un factor de riesgo. Doutor, o que é ser? Tranquilo. Estamos acá y se fueron allá abajo. ¿Por qué son así? No son solo ustedes, vean que son así. Estábamos hablando ahí de definición y preguntan, ¿y cuál es el tratamiento? O estudante tem que daqui a pouco ele vai achar se você vai chamar a lista. Eso terapia de sustitución renal. Doutora, por que a equação da taxa filtrada glomerular varia na raça branca e na negra? O quê? Varia na raça branca e na negra, que eu estava vendo a tabela e tem variação da raça branca e da raça negra. São Jesus Cristo. Otro genético. É pela genética. La predisposición, creo que
cuando tienen... Meu genético é só Deus que sabe. Pior é que a vez dos exploradores na prova. Essa daí, Você tá mandando muito com o Flávio. é porque a raça dele cai com pagode. O Flávio tá pegando. Bueno. Literal, estamos en G1 y se fueron a G5 pesado. Ese povo ansioso. Bueno, Então, nessa tabela, para ser realizada na autonômica, tem que ser. ahora tiene 3. Só que, Insuficiencia renal crónica. só que aqui na classificação, não deixe abaixo de 60, e ali seria real. Né? Só que ali na categoria 2 é só a categoria 4. ¿Qué pasó? Categoria da U, só eliminar o renal crônico, só se for o G4. Mas nessa tabela. Vemos esto, algo que traes acá. Esa es aparte y esta parte, no van de la mano. No hay que van de la misma línea. Não sei, é isso que eu quero saber. Bueno, entonces que uno personal es el que tiene bien buena tasa de trabajo celular todavía. Ese aquí no va junto, pessoal. Esta es una tabla tipo aparte, ¿entienden? No es que G1 va con A1, G2 va con A2. Yo puedo tener un paciente que tiene G5 con A2, no creo, era difícil, pero G5 con A3. Perfecto, todo para abajo ya era 3. Ok. El G2, primero todo lo que sería la tasa de trabajo celular y después vamos a pasar a la subida. El G2 es el que tenía una tasa de 60 a 89, ¿está bien? De 60 a 89 y normalmente ya es un descenso leve de la tasa de trabajo celular y aumento moderado. ¿Está bien? Vamos a tener la monitorización de velocidad de progresión, debemos monitorizar y ver las causas. Principalmente tratar las causas para prevenir que progrida a una enfermedad renal crónica, una insuficiencia renal crónica, ¿verdad? En el G3 se clasifica G3A, G3B, ya es. Para ficar más fácil, pessoal, de 15 en 15. Ahí fica más fácil. En acá 15, acá 15, acá 15, acá 15 y 15. ¿Está bien? Pero normalmente a partir del G3A ya es considerado ya más grave. O sea, cuando la tasa está por debajo de 59. ¿Está bien? Normalmente la mayoría, ¿qué dice la definición? Tasa de estado menor a 60, por eso es G3. ¿Verdad? A partir del G3 entonces es considerado una insuficiencia renal crónica. Acá es lesión renal. ¿Está bien? Cuando es G2, G1, G2 es lesión renal nada más. Lo que tenemos, no tenemos una insuficiencia renal. Perfecto. Esse G de gravidade ou é de problemas? De estadio más. En algunos usan estadio, otros grado. Bueno, luego tenemos la categoría de albuminuria. Ahí se controla la albumina. Por eso es importante en los pacientes diabéticos a la hora de hacer su control de lesión estructural, lesión renal. Lo que la mayoría de los médicos están acostumbrados a pedir es urea creatinina. No, ahorita creatinina no voy a encontrar nada. ¿Está bien? ¿Por qué? Sí, capaz que yo encuentre, sí, pero cuando esté en estados bien avanzados, o sea que Putin ya está con una falla renal. Ahora, yo puedo ver una falla, una lesión estructural solamente, ¿está bien?, en la albumina. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque primero, ¿qué es lo que hace el riñón? Intenta
hay una hiperfiltración para compensar. Primero hace una hiperfiltración para compensar que está fallando, y esa hiperfiltración va a llevar con el tiempo a una glomerulosclerosis. Y esa hiperfiltración, esa falla que está generando, una falla estructural, porque compensa, hace que el riñón sí filtre todavía bien. Entonces mi tasa filtrado, un neural está ok ainda. Entonces mi urea creatina va a estar ok ainda por cierto tiempo. Entonces, a la hora de evaluar o hacer un control del paciente diabético, si está teniendo una alteración renal, hay que pedir albumina. De requerina lo que siempre se pide, no voy a encontrar nada mientras que esté funcionando bien, mientras que el riñón esté compensando esa falla. ¿Ok? Nuevamente, lo normal sería por debajo del 30. ¿Está bien? Ahora, si tenemos ya entre 30 a 300, ya empezamos a tener una lesión estructural. Si tenemos mayor a 300, ya es un aumento muy grave y normalmente ya hay lesión estructural moderada a grave en el riñón. O sea, está a un paso de eso. ¿Bien? Nuevamente los más graves son considerados a partir de G3 y A3. Si tenemos un paciente G3 y A3, está así la situación. ¿Ok? Bueno, normalmente a partir de G4 y G5 los pacientes con tasa de filtrado anular menor a 15 a 29 ya se prepara el paciente para una terapia sustitutiva renal, o sea, en otras palabras, diálisis. Primero es diálisis. Si no funciona diálisis, se hace hemodiálisis. Si no funcionó, ahí se hace diálisis transperitoneal, que había dicho la pasada. Y si no funciona eso, por último, el trasplante renal. ¿Está bien? Bueno, la literatura dice que menor a 15 ya es considerado como fallo renal, pero normalmente los nefrólogos son bien cara dura y ellos esperan aguantar hasta 10 para empezar la diálisis. Y le falam, não, tá bom, você não, podemos tentar ainda, podemos conseguir aumentar ainda. Vamos que vamos. Algunos consiguen y otros no, ¿verdad? Pero ya hasta el último seguram para não fazer tempo. Essa melhora que eles dizem que é por adaptação do órgão, porque o princípio chegou nesse ponto, quer dizer que já morreu o nefrólogos. Não tem mais recuperação dessa nefrólogos. Ou seja, a adaptação que o órgão vai filtrar mais, vai melhorar um pouquinho. Y yo creo que nada más va a ser tratando sus doenças bases, compensando. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas principales de una lesión o una insuficiencia renal? También hipertensión arterial, diabetes, glomerulopatías, poliquístico y otra larga lista. ¿Está bien? Según la actualización anteriormente, un libro está ahí como anterior. Primero estaba la hipertensión arterial. Porque ¿qué hacía la hipertensión, pessoal? ¿Qué hace? Estaba matando sangre sin mucha presión continua. Entonces, eso está lesando los glomérulos, ¿no? Está lesando los glomérulos. Segunda causa, diabetes. ¿Qué es lo que hace la diabetes? ¿Ven? ¿Cuáles son los síntomas de diabetes? Essa é a cápsula de goma, acho que era, né? Goma, vai ser uma hiperfiltração, tanto que el paciente va a tener ahí poliuria, entonces eso va a lesar con el tiempo y va a causar una glomerulosclerosis. Eso es lo que lleva. Y las glomerulopatías, entre ellas, por ejemplo, un síndrome nefrótico, crítico que afecta directamente ahí, entonces va causando lesiones también. Hoy en día, según las nuevas autorizaciones, diabetes ya pasó por encima de hipertensión. Entonces, diabetes, hipertensión y glomerulopatías. Anteriormente hipertensión y diabetes. Pero el libro, que es 2021, fala ainda aquí hipertensión y diabetes. Pero normalmente depende mucho, ¿verdad? En G4 ya se piensa en una diálisis, se prepara al paciente para una diálisis.
Ahí, a partir de G5, con una falla renal, y ahí ya se inicia la diálisis. Normalmente los nefrólogos esperan hasta que llega menor a 10 y ahí le indican. Pero según las literaturas, menor a 15 le ha indicado diálisis. En la práctica, a veces si tú no te fuera. Esta es una fórmula. La sangre se hace de edad, peso, creatinina, y es un cálculo matemático que se hace. Tanto que los nefrólogos tienen un aplicativo donde usa tasa y se carga nomás y todo eso y entra a calcular. No, es muchísimo, se ve la edad, el peso. Sí. No, es un cálculo. Eu perguntei para ela. Um variável, 180 por creatinina, por edad, por mujer. Isso é elevado, tem que elevar, Se eleva a 0,9. Aí você multiplica por 0,742 mg, Não, se é de raça negra. não tem como. Hay aplicativos, inclusive por internet, cálculo de tasa filtrado, y te sale con cargar nada más y él te calcula. ¿Por qué? Porque justamente eso, si es mujer, la edad, raza, y son elevados, tipo número variable 170, sí, elevado a 0,203. Entonces es muy difícil el cálculo. Entonces directamente porque estaba con el nefrólogo, yo tengo varios pacientes con toque de insuficiencia renal. E ele me fala e fez um cálculo ali. Você mandou o resultado. Eu falei, como você faz? Uma forma para fazer isso? Falei, cara, nem eu sei. Nós usamos diretamente, o nefrologista, usamos diretamente o aplicativo. Carrega tudo, já sai o resultado. Não está sendo vital. Aí, há pouco ele fez, eu passei para ele e falei, não, esse já é para diálise. Bueno. Todo bien hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber, pessoal? Cuando más progresión, cuando más progride para acá, pessoal, mayor gravedad. ¿Está bien? Y cuando más progride para acá, cada uno trabaja por sí, no en los dos puntos. Eso es lo que quiero hacer entender. O puede ser una alteración del filtrado glomerular, una alteración de la función renal o una alteración estructural nada más. O sea, puede ser este o este. Puede ser este que esté acá en G1 y este puede estar acá en A2 o A3. ¿Qué significa? Que ya tengo una alteración estructural, pero mi tasa de filtrado glomerular está conservada todavía. ¿Qué quiere decir? Que el riñón está bien. Aí está dando conta ainda, mas está destruindo. Vai llegar um ponto onde pá, va a parar y va a ir directo a G3, G4. ¿Entiendes? Entonces, cuando mayor hacia grado, mayor riesgo. O cuando mayor alumina, mayor es la peor de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En el estadio 1 y 2, como le había dicho, la enfermedad renal crónica, el nivel de filtrado glomerular debe acompañarse de un indicador de lesión renal, ¿está bien? Que implique riesgo de una reducción progresiva del filtrado glomerular. Ejemplo, una pneumonía moderada en nefropatía diabética o múltiples quistes en una ecografía de enfermedad renal poliquística temprana. Lo que tienen esta enfermedad, una comparación, la nefropatía diabética con la enfermedad renal poliquística, que es una cuarta causa principal, que es hereditaria, que la poliquística no progride, poliquística fica. Es una lesión, se ve una número de 200, 150, ahí A2, ahí, pero la tasa siempre mantiene normal.
normalmente ese se queda entre 1 y 2. Lo único que hay que hacer es controlar, ¿verdad?, que no suba su presión o no sea diabético. Nada más, Essa acabó. enfermidade renal poliquística ela tem a ver também com hipertensão ou ela. No, ese es delicado. Con quistes, con cistos no rin, varios cistos no rin. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esos cistos perjudican a los glomérulos nada más, pero ellos no progreden. Y si progreden es muy lento, años, 20, 30 años que crecen y afectan más a los riñones. Ahora, si es por neuropatía diabética, sí, pessoal. Ahí yo tengo que tratar de compensar esa diabetes porque destruye rapidísimo, 5, 10 o 15 años ya está totalmente destruido todo. ¿Ok? Este punto es importante para no catalogar como enfermedad renal crónica algunos tipos de lesiones que prácticamente nunca progresan. Estamos hablando como el quiste renal simple, o sea, si no progresa, fijo ahí, entonces yo puedo tener una albuminuria de A2 moderada o más frecuente, tipo 200, 150, 80, que no pasa a 300. Pero mi tasa de estado hormonal se va a mantener en G1 normalmente, o G2. Entonces, por eso, lo que son el estadio 1 o G1, G2, no es considerado insuficiencia renal crónica, es considerado lesión renal crónica. ¿Está bien? Por eso hay que ver. E você deixa lá. E aí faz acompanhamento. Acompañamiento, si no crece, si no va afectando. Ahora, si crece, chile, acabóse. Pode tirar. Se empieza, China no. O no, por eso, si crece China. Si no, deixa quieto aí. Cero estrés. Si duele un poco, me pasa agora. Depende si crece o no. Bueno, entonces, acá tengo un breve resumen de una insuficiencia renal. Entonces, ¿qué es la insuficiencia renal? Es una alteración renal mayor a 3 meses, que puede ser disfunción renal o una alteración en la estructura renal. O sea, tengo una lesión renal que puede ser por pérdida de nefronas o disminución de función renal. Perfecto. Por pérdida de nefronas puede ser, por ejemplo, de Malpighi o túbulos renales, complemento de túbulos. ¿Está bien? Que puede ser o disminución de la pérdida renal, que puede ser por alteraciones va a causar, puede ser por alteraciones del equilibrio electrolítico, ácido básico, acumulación de solutos orgánicos que va a causar, ¿verdad?, alteración del metabolismo de hormonas. Todo esto va a llevar tanto la pérdida de nefronas como disminución de la función, va a llevar a eso. ¿Verdad? Tengo más detallado para el ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo esto, profesor? Cuando yo tengo pérdida de nefronas o yo tengo una leve disminución de la función renal. ¿Está bien? El cuerpo intenta compensar. Oh, está disminuyendo. O rim direito, o rim esquerdo. Estamos falhando. Vamos começar a fazer alguma coisa para melhorar isso? Bora! Começaram, né? Normalmente esse empezó a disminuir la función renal. Entonces, ¿qué dice? Vamos a trabajar más. Entonces, ¿qué hace? Compensa y el paciente es asintomático. La mayoría de los pacientes con insuficiencia renal al principio es asintomático. Até un punto que no da más y poco se complica. ¿Está bien? Una vez que se complicó, una vez que el paciente presenta síntomas, pessoal, es porque la cosa ya está feia. Es porque la cosa ya está feia. Por eso, recuerda que tuvimos la clase de hipertensión arterial. No tuvimos clase de diabetes. No, esa no nada de endocrino. Pero en hipertensión arterial, el próximo semestre seguro. Tienen que dar. Tienen. La hipertensión, ¿qué es lo que alteraba? ¿Cuáles son las complicaciones de la hipertensión? Renal, neurológico, cardíaco, vascular, y entre ellos el renal. La diabetes, lo mismo, nefropatía diabética, retinopatía diabética, neuropatía diabética. ¿Saben? ¿Por qué entonces
cuando hacemos un diagnóstico en pacientes con hipertensión, estadio 2, ¿qué tenemos que hacer? ¿Está bien? Investigar, ¿está bien? Alteración de HIM, lesiones renales, urea, creatinina, albumina, ver qué trata el riñón, fundos de óleo. ¿Recuerdan el paciente que hacíamos? Tanto el paciente que se hace diagnóstico de diabetes tipo 2 como hipertensión, estadio 2 para arriba, se recomienda hacer un check. Ver el riñón, ver el corazón, ver fondo del ojo. ¿Está bien? En todo, por esta razón. ¿Está bien? No, en la hipertensión puede tener desprendimiento de retina. ¿Está bien? Y en la diabetes lo que hace es retinopatía diabética. Empieza a tener puntitos rojos, tipos sangrados, un dolor no se lo identifica para los vasos, pequeños vasos, temas cobrados, ¿ok? Entonces en estos pacientes yo sí consigo una reacción en diabético normalmente después se hace cada 5 años. En hipertenso por ahí también de 3 a 5 años. Depende mucho, ¿verdad? Si el paciente no es compensado, no se compensó, obvio que ese 5 y disminuir a 2 o 3 años porque más rápido va a afectar los riñones, los ojos, el corazón, el vaso. ¿Ok? Entonces es muy importante. ¿Por qué es importante? Principalmente botando no rim. Por isso. Porque la tasa filtrada regular no es el último que cae. Porque los riñones que hacen compensan, hacen un mecanismo compensatorio. Y al principio lo que hace es ¿qué? Alteración de su estructura. Y yo no voy a ver eso en urea creatinina, solamente voy a ver cuando veo alteración de urea creatinina es porque ya falló un mecanismo compensatorio. ¿Está bien? Entonces normalmente ¿dónde se ve más alteración estructural? Principalmente en la albumina. Si empieza a aumentar, si yo veo que está ya en A2 es porque esa diabetes o esa hipertensión que está causando, ¿está bien? Progresión de la enfermedad. ¿Qué está haciendo? Deterioro progresivo e irreversible de la función renal. ¿Está bien? Pero por un tiempo mi tasa va a estar normal todavía porque él está compensando. Por eso es importante rastrear personas. ¿Por qué? Porque si yo no hago la prueba, una vida está normal, llega a un punto donde está, empieza a fallar, ya no hay vuelta atrás. Tanto en hipertensión como en diabetes. No hay vuelta atrás, porque esta dolencia es progresiva e irreversible. ¿Ok? Bueno, ¿qué nos ocurre? Acá mandamos un cine aquí. ¿Está bien? La insuficiencia renal, ¿está bien? ¿Qué lo consigo? Primero empieza a tener lesiones iniciales, ya sea por hipertensión, por diabetes o por neuropatías. Esa lesión inicial va a empezar a dañar las nefronas. Entonces las otras nefronas que no están dañadas, ¿qué hacen? Un hiperfuncionamiento. ¿Está bien? Para tratar ¿qué? Tratar de compensar los otros que no están funcionando. ¿Está bien? Entonces ¿qué va a empezar a hacer? Va a dañar cada vez más nefronas. Hipertrofiar. ¿Qué es lo que hace? Hipertrofia para filtrar más. Pero esa hipertrofia va a llevar a una esclerosis. Por desgracia. Después ya no va a esclerosar. Ya no va a dar conta. ¿Está bien? Por eso yo pondré la imagen de ultrasonido. Se ve perfectamente eso, como la diferencia de un normal con un esclerosado. ¿Está bien? ¿A qué va a llevar este hiperfuncionamiento? Va a llevar a que tiene que una hiperfiltración glomerular. Va a empezar a filtrar más, y esa hiperfiltración va a empezar a dañar, desar a los glomérulos, va a llevar a un daño renal, va a empezar aquí a reducir la masa de las nefronas. ¿Por qué? Por una hipertrofia compensadora que hizo al principio. ¿Qué va a hacer esto? Va a causar una hipertensión capilar glomerular, va a aumentar la presión hidrostática,
Eso va a llevar a qué? A un incremento filtrado de proteínas plasmáticas, albumina, transferrina, IgG, factor de complemento, bien, y va a llevar también al paciente una proteinúria. Entonces podemos ver una proteinúria donde no está fallando. ¿Está bien? Esto va a llevar a qué? A una presión sistema glomerular, a cambios hemodinámicos, va a tener daño capilar, más distensión de células mesangiales. Esto va a llevar a liberación de citoquinas, proliferación y fibrogénesis, y eso va a llevar a hipertrofia glomerular, y la hipertrofia glomerular va a llevar a qué? A glomerulosclerosis. Ahí que va a llevar a qué? Una pérdida adicional de nefronas, ese que estaba compensando, fudeo, el otro va a intentar compensar, fudeo, otro va a intentar compensar, fudeo, y así sucesivamente hasta el todo corrido. Ou você tá assim, ó, tá repreendendo. Bem, que esse não fudeu no português é. É sério? É sério? Fudeu com ele, acabou Eu com acho que ele não se fudeu a vida dele. Acabou com ele. Então, acabou com ele, pessoal. Fica mais menos constrangedor. Ok? Então, Pode acontecer no rim ou nos dois. não, ele não gosta. Não gosta, tá bom. Eu não gosto, tá na fundo. Doutor, então, a princípio, na insuficiência renal, o rim aumenta de tamanho de uma forma conversada. Não, rim não, lá na flora não. Só milimétricos, são chiquititos. Isso não hace diferença. Não, a ecografia solamente vou perceber quando está esclerosado. Ahora ver una hipertrofia no voy a ver la ecografía, no tem como. Eso voy a ver solamente como con albumina, proteinuria. Porque a hipertrofia nem sempre vai ser prejudicial, né? Por exemplo, pessoas que só têm um rim, têm uma hipertrofia, mas não tem. Sí, porque ahí no está, ahí es compensatoria porque tiene solo uno, adaptación solo. Ahora el otro es por lesión. Y eso a veces lleva, el tema es lo siguiente, el tema es que ya está lesionado, el otro está hipertrofiando, ahí sí está hipertrofiando para compensar. Y yo, ejemplo, vamos a poner un X causa, diabetes. Entonces él está lesionando, yo percibí que está lesionando mi rim, entonces yo compenso la diabetes, compenso la diabetes, dejó de lesionar, entonces él hay que caer. ¿Entendeu? Yo frené esa alteración. Ahora se descompensó, va a empezar a lesar, no va a aumentar. Perfecto. Sí. Miren, entonces, menos 2 puntos ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ¿cuál es la definición? ¿Cómo vamos a decir? Este paciente está con un daño renal o con una insuficiencia renal. Cuando yo tengo una tasa filtrado glomerular menor a 60, mayor a 3 meses, con o sin daño renal, por sí solo. No hace falta que yo tenga daño irreversivo, daño renal asignado, no tengo daño renal, nada. Si la tasa filtrado glomerular está menor a 60 por 3 meses, acabó-se. Es una insuficiencia renal. ¿Ok? O daño renal, con o sin afección del filtrado glomerular. Cualquiera de los dos me puede hacer el diagnóstico. ¿Y cómo yo veo el daño renal? Principalmente con albuminuria o con un eco renal donde yo veo ya un riñón heterosado. ¿Ok? Pero yo puedo ver con aumento de creatinina, puedo ver hematuria, cilindruria, o inclusive con una biopsia renal. O sea, una masa ahí, por una masa puede afectar también el riñón, entonces se abre, se quita y se manda a biopsia. Perfecto. O sea, aquí con esto yo puedo ver mis daños renales. Entre ellos vamos a utilizar la albumina. Porque no siempre es hematuria, pero puede ser. Yo ya vi casos clínicos donde decía, doctor, todo mi xixi está vermelho, así vermelho. ¿Ok?
Ahí voy a hablar de eso. Acho que tem. Algo acá. Sí. Vamos. Bueno, en realidad puse para que entiendan, porque si no entienden el renal es muy difícil. Yo creo que este debería de fisiopatología. A ver, y donde se calcula todo. ¿Se me esforzado, no? Foi nos. Y además tuvieron sorrilla, y no sé qué sorrilla es con vocês, entonces me imagino que estudiaron, o si no entendieron, que começaram colando. ¿Verdad? Colar não dava, não. ¿Eh? Sim? Sorrilha. Ah, tá. Ahí, no. Você vai colar com ele lá pra colar? Não, é tipo um professor aí de... Dava sim. Soldado. Na mesma escola. Não, o mismo profesor, y la metodología es la misma y por eso, y nos formamos casi un mismo tiempo. Bueno, entonces, pessoal, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos una ecografía imaginaria. ¿Está bien? Donde tenemos también lo que serían las arterias renales que se van ramificando, pessoal, en las arterias segmentarias, en las arterias interurticulares y más pequeñas ainda, né? Se forman las arterias arquiformes y se van ramificando también con las arterias interurticulares y luego las arterias rectas hasta el final. Y ahí dentro de esto, también acaba de llegar la sangre, se va a expandir y va a ir llegando hasta los capilares, las pequeñas arterias donde están nuestras arterias aferentes, deferentes, los cúpulos del bombo, ¿verdad? Hasta llegar hasta aquí, pessoal. Aferente, deferente y los glomérulos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La tasa filtrada glomerular sabemos que es de 100 a 120 lo normal. Si está por debajo de 90, normalmente ya está teniendo una disminución de la tasa, o sea, ya tiene una lesión, hay una disminución de la función renal. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ya sea en la diabetes, que es lo más común, ¿verdad? O la hipertensión, ¿qué va a llegar? Vamos a empezar a tener lesiones a nivel de los glomérulos, y estas lesiones a nivel de los glomérulos van a llevar a que a un aumento, va a empezar a aumentar la presión hidrostática en las nefronas sanas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí ya no está funcionando, entonces va a empezar a compensar en estas que están de boca. ¿Está bien? Esto va a llevar una vasodilatación de las arterias aferentes, aferente, la que recibe referente, el que sale, ¿verdad? Y eso va a llevar directamente a la nefrona, va a generar una hiperfiltración glomerular. Esa hiperfiltración glomerular va a generar ¿qué cosa? Una hipertrofia glomerular. Y esa hipertrofia glomerular, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la superficie, y por aumentar la superficie vamos a tener la hiperfiltración. ¿Bien? Todo esto va a llevar, con el tiempo va a empezar a lesionar directamente a los glomérulos. ¿Está bien? Acá tenemos la arteria aferente, eferente. ¿Está bien? ¿Qué es lo que va a causar? A nivel de las células mesangiales vamos a tener ¿qué cosa? Va a empezar a tener síntesis de citocina, factores de crecimiento y fibrogénesis. Estos tres juntos van a llevar a ¿qué? Van a llevar a una glomerulosclerosis. ¿Está bien? Va a empezar a esclerosar a los glomérulos, pessoal. Y esa esclerosis ya es irreversible. Y esa esclerosis cuando empieza a aumentar, se ve mejor en la ecografía. Esta glomerulosclerosis va a llevar a ¿qué? Va a llevar a una proteinuria, también va a llevar a ¿qué? A una hipertensión arterial y lesión del túmulo intersticial. ¿Está bien? Bueno, esta enfermedad renal, normalmente en estadio 1,
2, 3A, hasta 3B, pessoal, pueden ser asintomáticos. Ahí pueden ser asintomáticos. A partir normalmente del estadio 4, el paciente presenta síntomas. Por eso le dije, miren, tipo en el 3B, pessoal, la tasa de infectado en un lugar ya está bien baja. Está bien baja. Pero, ¿qué pasa? Hay todavía algunos glomérulos funcionantes que están ahí, hiperfiltrando, hiperfiltrando. Entonces, eso hace que compense. O sea, el paciente no presenta síntomas. No presenta síntomas. Y entonces, a partir del estadio 4 y 5, cuando el filtrado molar está menor a 30, ahí el paciente empieza a tener síntomas. Sí. Por la hiperfuncionalidad, por la hipertrofia, porque esa hora está trabajando lo otro, está trabajando el doble. Ese trabajo doble que está haciendo acá, ¿por qué lo que hace? Va a aumentar la presión hidroestática de la persona sana, porque va a venir la sangre en las otras personas que no están funcionando, no va a llegar y entonces ¿qué va a sobre el trabajo? Es la misma cosa que você trabalha cavando um poço, está cavando em 3 pessoas, agora ficaram 2, vai trabalhar o dobro, ficou 1, vai trabalhar o dobro, porque tem que tirar o terra no fundo sozinho, ele vai trabalhar o dobro, vai dar um pouco de alcançar e vai ser marromba, né? Pero acá que pasa, va a aumentar, va a haber una vasodilatación aferente porque aumentó la cantidad de sangre, esto va a llevar a una hiperfiltración, va a tener que filtrar más, y esa hiperfiltración va a llevar a qué? A la hipertrofia. Ahora, esa hipertrofia glomerular, ¿qué es lo que va a llevar? Con ese trabajo doble que está haciendo, se va a empezar a liberar citocinas, factores de crecimiento y fibrogénesis. Estos 3 juntos van a llevar a una esclerosis glomerular. Esa es la pregunta, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué va a hacer? Por el trabajo doble, pero la hipertrofia que él fez se va a comenzar a liberar. ¿Qué es lo que le va a llevar a dañar? Las citocinas, factores de crecimiento y fibrogénesis. Y estos 3 en conjunto que van a llevar a esclerosar. Ya no da conta. A mesma lógica da especificação. Sí, sí, va a ir perjudicando lo otro. Solo acá se libera más otra cosa. ¿Está bien? Entonces eso va a ir pesando, y de eso aquí dicen, estamos aquí, vamos a colocar otro dibujo acá igual a este, imaginariamente. ¿Está bien? Que empezaron a trabajar el doble, vamos a colocar con los 4 sanos. Entonces estos 2, murió. Entonces los 6 empiezan a trabajar más, y que estaban trabajando más, no, estos 2 murieron sin confesado, ficaron 4, y así sucesivamente va a ir. Cada vez uno va a trabajar más, y va a ir glómerulo esclerosado, y así sucesivamente. ¿Está bien? Bueno. Bueno, Doutor, puede haber, sí. esse assintomático inclui também a questão que vai aumentar a quantidade de micção. Bem, Essa enfermidade renal crônica nos estágios 1 e 2. não teria um síntoma. Nem a questão de aumentar a quantidade de urina, nada. Asintomático. Ahora, cuando empieza a ser sintomático, normalmente la gente tiene 4, así que empieza a fallar. ¿Qué va a empezar a fallar? Y ahí va a tener todas las funciones que tiene el día. Empieza a fallar 1, pues lo mismo que la 1. Pero acá ya hacer cosas crónicas, ¿verdad? Tengo que conversar. Bueno, podemos tener excepciones donde en el estadio 3, el estadio 2 ya tengamos síntomas más precoces. Sí, pero normalmente esto ocurre más en las enfermedades intersticiales, tipo síndrome nefrótico, poliquistosis renal. En estos casos normalmente es más precoz. Ahí es la clínica que el paciente presenta. ¿Cuáles son las clínicas que presenta? Normalmente, ahí por empezar a disminuir la eliminación, va a empezar a tener alteración de urea creatinina. Normalmente ya en casos ya en estadio 4, 3, 4 o 5 personas.
el paciente puede hacer una azotemia, ¿verdad? Que sería por elevación de urea y creatinina. ¿Qué va a tener el paciente? Náuseas, anorexia, pelauremia. Este no recuerdo qué era. Asterix creo que era de la mano, pessoal, que empieza a tener tipo una reacción en la mano. Asterixis. ¿Está bien? No, no es. Asterixis. En la mano, ¿no? Sí. Vamos. Movimiento involuntario súbito. Y fue eso. ¿Está bien? Es por la uremia que indica elevada. ¿Está bien? El paciente puede estar en coma, puede hacer una muerte, una hemorragia, una pericarditis, un taponamiento cardíaco, puede tener alteración de plaqueta que puede llevar a hemorragia. O depósito de cristales de urea en piel seca y causa prurito. ¿Qué son los síntomas de la presión? No sabía. ¿Está bien? ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener disminución del filtrado glomerular. Normalmente ya me sale disminuido demasiado. ¿Qué va a causar esa disminución del filtrado glomerular? Aumento de la retención de H2O. Seria um filme antigo. Bom. Você. Nossa. Ele fala que faz 300 questões, né? Vamos lá. Tá um pouco mais. Asterix. Tchau. Que é o Asterix? Bueno, si disminuye el filtrado glomerular, va a empezar a retener más agua, va a empezar a aumentar sodio y eso va a llevar a qué? A una hipertensión arterial más edemas periféricos. ¿Ahí? ¿Qué vamos a tener? Podemos tener una hiperpotasemia o hipercalemia también se llama. ¿Recuerdan que vimos en la hora pasada? Que va a generar debilidad muscular, afectación cardíaca, por ejemplo, una onda tépico-simétrica, prolongación de la P, prolongación de PF, PRS ancho, inclusive una fibrilación ventricular o una monistría. ¿Está bien? Empieza a aumentar la sangre. ¿Está bien? Vamos a tener metabolismo, vamos a tener alteración del metabolismo de vitamina D, pessoal. ¿Está bien? Porque el metabolismo de vitamina D a nivel del riñón va a facilitar lo que sería la absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal. Y si tenemos alteración de eso, ¿está va a disminuir la absorción de calcio y fósforo a nivel intestino, entonces paratiroides va a entender como que está faltando calcio y fósforo y va a liberar la hormona PTH o la paratormona. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a empezar a aumentar PTH y ese aumento del PTH va a hacer que empiece a quitar más calcio del hueso, y si quita más calcio del hueso va a generar ¿qué? Osteoporosis o hipertrofia renales, causas renales, porque van a necesitar quitarle una parte. Entonces, esto ya es más endócrino, para los amantes de endócrino. ¿Está bien? Porque va a disminuir lo que sería la vitamina D, principalmente. Esto va a llevar a, ¿qué? A una hipocalcemia y por ende las paratiroides van a entender que está faltando, va a empezar a aumentar la paratormona y eso va a empezar a aumentar, quitar de dónde? De huesos. A gente pode identificar a enfermidade renal crônica de forma clínica, por exemplo, mesmo que seja assintomático. Por exemplo, a pessoa tem uma hipertensão e aí a gente faz e tem que ir renal. E aí a gente vê que está, a gente vê o histórico dele e vê que está mais de 3 meses.
que sí. Claro que sí. La mayoría inclusive se hace, por eso se hace el rastreo en la hipertensión diabética, porque él puede ser asintomático, pero puede estar con un estadio G2 o un A2. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Él no tiene el G2 es asintomático, el G3 no es asintomático también. Entonces yo laboratorialmente no hago un diagnóstico. Si yo el paciente ya presenta clínica es porque está en un G4 o G5. Entonces ya está bem feia a situação. Vamos a comercial. Fala, Recreio.